Mi nombre es Isabel Delgado, doctora e investigadora del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, y presento esta comunicación junto a Fernando Olivares y Santiago Mayorga de la Universidad de Alicante y de la Universidad Internacional de La Rioja. En primer lugar, me van a permitir felicitar a la excelente organización del V Congreso de Comunicación y Salud y su importancia en este ámbito de conocimiento. En segundo lugar, el agradecimiento al haber admitido nuestro estudio en este congreso. Antes de dar comienzo, me gustaría compartir con ustedes brevemente por qué decidimos investigar este tema. Hace unos años se hizo viral en la red social X una publicación en la que un usuario contaba cómo su madre había estado tomando durante una semana el doble de lorazepam. El motivo: 2 medicamentos distintos tenían envases muy parecidos y ella pensó que eran el mismo. Esa publicación, como pueden ver en la imagen, obtuvo o superó los 5 millones de visualizaciones y además generó una rápida repercusión mediática en medios de comunicación nacionales y locales, generalistas y especializados, como pueden ver en los titulares de esta diapositiva. A partir de ese caso, entendimos algo clave. Desde la comunicación en salud, debemos estar presentes en ámbitos como este, porque el medicamento no es solo un producto clínico, también es un objeto de comunicación y ahí es donde podemos aportar conocimiento relevante. Los errores de medicación constituyen actualmente uno de los principales problemas de seguridad del paciente a nivel internacional. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que hasta un 10% de los pacientes sufre errores de medicación. Y esto tiene un claro impacto económico. Así, la OMS señala que los costes podrían ascender a los 42.000 millones de dólares anuales. Estos datos sitúan el problema no únicamente como una cuestión que afecta a la seguridad de las personas, que cuanto menos es relevante, sino también como un reto de eficiencia económica en los sistemas sanitarios. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud identifica la reducción de errores de medicación como una prioridad global. Y esta investigación se sitúa directamente en esta línea. Y además se sitúa específicamente en el contexto español, donde, como pueden ver en la diapositiva, tenemos un sistema sanitario universal y un mercado altamente regulado donde conviven medicamentos de marca y medicamentos genéricos. Además, según el Instituto Nacional de Estadística, España está dentro de los países con mayor esperanza de vida, lo que se traduce en un envejecimiento progresivo de la población y como consecuencia en un aumento de las personas polimedicadas que gestionan sus tratamientos desde el domicilio. Este escenario convierte al packaging del medicamento en un elemento crítico. No solo protege el fármaco, permite identificarlo, y esa es su función más básica, saber qué medicamento es cuál, especialmente en el entorno domiciliario, donde el paciente gestiona su tratamiento sin supervisión directa. De hecho, me gustaría resaltar que la propia Organización Mundial de la Salud, como pueden ver en el gráfico, incluye explícitamente el naming, el labeling y el packaging dentro de las áreas prioritarias para reducir los errores de medicación. Esto sitúa el diseño del medicamento como una variable estructural de seguridad. Sin embargo, no es suficiente con que el packaging permita identificar el medicamento cuando está solo. También es necesario que lo haga cuando el medicamento se encuentra con otros medicamentos en su entorno cotidiano. Y ahí es donde aparece la isoapariencia. Dentro del marco de los errores de medicación, la isoapariencia se identifica como un factor de riesgo relevante. Montero Delgado y coautores, en un artículo publicado en la revista Journal of Healthcare Quality Research en 2020, lo define como la similitud visual y/o verbal entre medicamentos distintos que pueden inducir a confusión en su identificación o administración. La relevancia del packaging no es teórica. El mismo estudio de Montero Delgado y colaboradores que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior señala que hasta un tercio de los errores de medicación notificados están directamente relacionados con deficiencias en el etiquetado y en el envasado. Es decir, 1 de cada 3 errores de medicación es por este motivo. Ahora bien, si queremos entender dónde se concentra especialmente este riesgo, debemos observar un fenómeno concreto dentro del mercado farmacéutico: el ámbito de los medicamentos genéricos. Según Pérez Inguidúa y coautores, en su artículo publicado en 2020 en la revista Enfermería 21, señalan que la problemática de la isoapariencia se observa con especial intensidad en el ámbito de los medicamentos genéricos.
Esto se debe a que muchos laboratorios priorizan la coherencia de su identidad visual corporativa, generando patrones gráficos repetitivos, como pueden ver en la diapositiva, en color, tipografía o estructura del envase. Desde una lógica de branding, esta consistencia refuerza la marca del laboratorio. Sin embargo, desde la perspectiva de la seguridad del paciente, puede dificultar la diferenciación entre medicamentos con principios activos distintos. Si esta problemática ya es relevante en términos generales, en el contexto español adquiere una dimensión aún más específica. Y aquí es donde situamos el foco de este estudio. En España, el reto, como les digo, se intensifica por dos factores clave. En primer lugar, por un aumento de la penetración de genéricos y, en segundo lugar, por ese uso domiciliario como punto crítico. En definitiva, cuanto más genéricos en el domicilio, más problemas. Por otro lado, para entender cómo está regulado todo, es necesario conocer el marco normativo español con respecto a este tema, que depende del Real Decreto Legislativo 1/2015 y el Real Decreto 1345/2007. Sin embargo, a pesar de esta regulación exhaustiva, no existen criterios específicos sobre el diseño gráfico ni sobre la comunicación visual y verbal del envase. Es decir, se regula el contenido, pero no la construcción perceptiva del mensaje. Y aquí detectamos en la revisión una contradicción relevante, puesto que, como les mostraba anteriormente, la OMS destaca e identifica el naming, el labeling y el packaging como factores clave en los errores de medicación. Así, la investigación existente se ha centrado principalmente en entornos clínicos. Sin embargo, hay poca evidencia sobre el impacto en el entorno domiciliario y prácticamente ninguna desde la comunicación o el branding. Por lo tanto, el medicamento no se ha analizado como un objeto de comunicación y ahí se sitúa el foco de esta investigación. El objetivo es analizar cómo la similitud visual y verbal del packaging y del naming afecta a la percepción, a la confianza y a la adherencia terapéutica en personas mayores polimedicadas en el domicilio. En cuanto a la metodología, el diseño del estudio es descriptivo transversal utilizando un modelo mixto de metodología cuantitativa y cualitativa, con 284 participantes mayores de 60 años y tomando 2 o más medicamentos. Se desarrolló un cuestionario diseñado específicamente para esta investigación, con 5 dimensiones distintas y 2 preguntas abiertas. A continuación voy a dar comienzo a los resultados. En concreto, un 14,4% de los participantes manifestó haber experimentado retrasos u olvidos en la toma de su medicación como consecuencia del parecido entre envases. Además, un 14,1% llegó a suspender o modificar el tratamiento, lo que implica ya una alteración directa en la pauta terapéutica. A esto se suma un 26,8% de los participantes que declara haber perdido confianza cuando se enfrenta a medicamentos con apariencia o denominaciones similares. Asimismo, un 45,8% señala que los cambios en el aspecto del medicamento dificultan reconocer si se trata del mismo fármaco. Y finalmente, un 83,8% de los participantes demanda la incorporación de señales visuales más claras en el packaging que faciliten su correcta identificación. Para finalizar, me gustaría sintetizar las principales conclusiones de este trabajo. En primer lugar, la isoapariencia farmacéutica en el entorno domiciliario debe entenderse como un riesgo estructural derivado de la repetición de patrones visuales y verbales en el diseño de los medicamentos y no como un fenómeno anecdótico. En segundo lugar, este riesgo se intensifica en los perfiles más vulnerables, especialmente en personas mayores y polimedicadas, y se ve agravado en situaciones de cambio en la apariencia de los medicamentos. En tercer lugar, la confusión no responde a un único elemento aislado, sino que es el resultado de un proceso multifactorial en el que intervienen simultáneamente variables visuales y verbales vinculadas tanto al diseño del envase como al naming farmacéutico. En cuarto lugar, los resultados evidencian que la isoapariencia no solo genera dudas o inseguridad, sino que tiene consecuencias directas sobre la adherencia, manifestándose en retrasos, olvidos o incluso en la suspensión del tratamiento. Y por último, y aquí se sitúa la principal aportación de esta investigación desde la comunicación, el packaging y el naming farmacéutico no deben entenderse únicamente como soportes de identidad comercial, sino como interfaces críticas de seguridad centradas en el usuario y como herramientas estratégicas de comunicación en salud pública. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier pregunta o comentario que les pueda surgir.